Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Vamos a comenzar con el repaso de historia. Este es el examen, este es un repaso para el examen número 3. Quiero saludar a mis alumnos de la sede central, a mis alumnos que imagino que algunos están conectados del local de CISEX, en el que estoy los días jueves, y también mis alumnos, por supuesto, del local de Computronic, y a todos los alumnos del Centro Pre San Marcos, y además a darles un montón de fuerza para este examen número 3. Así que yo estoy más o menos pensando en hacer un esquema de línea de tiempo. No sé qué piensas tú, que algunos han dejado ahí sus preguntas o si necesitan algún tema en especial. Yo voy a plantear algunos temas que son recurrentes en examen de admisión y que de repente vamos a necesitar repasar un poco. Otra cosita que te quiero decir es que no te olvides que esto es un repaso, que lo que estamos haciendo básicamente es hacer como un esquema de recuerdo, pero no es una clase completa, porque algunos por ahí siempre dicen, no, la profesora no hace mucho dato, pero recuerda que es justamente para recordar simplemente. Así que nos vamos rápidamente, recuerda que es de la semana 10 a la semana 14, el repaso que vamos a hacer hoy, y el primer tema que yo planteo resolver es el de la prosperidad falaz, porque tú recuerda que siempre viene Castilla. Así que vamos con la prosperidad falaz. Voy a hacer una línea de tiempo pequeñita para que más o menos nos ubiquemos. Recuerda que si hacemos una línea de tiempo, tenemos, ¿no?, el proceso de independencia. Acá tienes la corriente libertadora del sur, la corriente libertadora del norte, luego viene lo que nosotros conocemos como el primer militarismo, y en el primer militarismo tenemos en orden el gobierno de José de la Mar, después tenemos, recuerda, el gobierno de Agustín Gamarra en su primera etapa, el primer gobierno de Agustín Gamarra. Después del primer gobierno de Agustín Gamarra, ¿qué más tenemos? El gobierno de Orbegoso, no olvides que es corto, pero de todas maneras hay que tomarlo en cuenta. Salaverry. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? El segundo gobierno de Gamarra. La anarquía militar del año 41 y, por supuesto, la prosperidad falaz. La prosperidad falaz es nuestro plato de fondo y vamos a comenzar con el primer militarismo. ¿Tienes alguna pregunta? Ya. ¿Alguien quiere preguntar algo? Vamos con el gobierno de José de la Mar. Lo primero que tenemos que entender del gobierno del primer militarismo en puntos básicos, es que el primer militarismo es un periodo que está caracterizado por gobiernos de caudillos. Profe, ¿quiénes son los caudillos? Son líderes militares que han participado en el proceso de independencia y que tienen, digamos, se adjudican ciertos derechos para querer gobernar, ¿no es cierto? Entonces aquí ponemos a los caudillos militares. Ahora, a los caudillos, que son líderes militares, ¿no? Profesora, una pregunta, ¿y esos caudillos tienen ejército? ¿Vienen con gente? Por supuesto que sí. Recuerda que estos caudillos o estos líderes militares vienen con su propio ejército, porque lo que siempre tienes que tener en cuenta es que la reciente República Peruana, que ha sido resultado de las corrientes libertadoras, en realidad no tiene un ejército propio. Claro, teníamos un ejército de España, ¿no? Pero cuando llega la corriente libertadora, pues estamos todavía con caudillos militares que tienen sus propios ejércitos de montoneros, de montoneras, ¿no es cierto? Y entonces, esa es la verdadera razón por la que hay golpe de Estado, tras golpe de Estado, tras golpe de Estado, ¿no es cierto? Porque aquí estos caudillos militares tampoco son gente pobre, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Son gente que tiene un poder adquisitivo importante y que además defiende intereses, como por ejemplo, intereses de la tierra, de negocios, ¿no? Ellos también tienen otra característica, son conservadores. ¿Eso qué significa, profesora? Significa que consideran que el poder del presidente es lo más importante y que además en el aspecto económico son
proteccionistas. Profe, ¿qué significa ser proteccionista? Ser proteccionista significa tratar de evitar esta idea de las grandes competencias comerciales, ¿no es cierto? No estamos hablando de que quieren un monopolio comercial. Lo que estamos diciendo es que quieren evitar que entren demasiados vendedores, como por ejemplo los ingleses o los franceses o los holandeses, ¿no es cierto?, que van a intentar tentar el comercio en el puerto del Callao, ¿verdad? Son caudillos militares, conservadores, proteccionistas. Además, también tienen su propio ejército, como lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Su propio ejército. Otra de las características es que hay golpes de Estado recurrentes. Justamente como se enfrentan ejército con ejército, hay golpes de Estado recurrentes. Otra cosa súper importante que no debes olvidar, que en economía siempre estás frente a desequilibrios económicos, ¿cierto? Estos desequilibrios económicos son aquellos que han sido producto del proceso de independencia o en el segundo militarismo, que ya mismo lo vamos a ver, es también producto de la guerra contra Chile. Entonces, aquí hay desequilibrios o crisis económicas. Sobre todo en esas crisis, siempre, nunca te olvides, un gobierno de militares siempre entra cuando hay crisis, aprovechan el pánico. Crisis económica. Entonces, con todas estas características, vamos a ver los gobiernos del primer militarismo. En el caso de José de la Mar, recuerda, tienes una característica importante que, si hablamos de la crisis económica, nos damos cuenta de que el Perú de esa época necesita un medio para tener recursos económicos. Profesora, hagamos industria, eso sería bien, nos iría muy bien, profe. Sí, pero la industria necesita 3 cosas, y tú las sabes. Y recuerda que la industria se populariza, se vuelve, digamos, mega, recién con la segunda revolución industrial. Y necesitamos mano de obra, mercado, materia prima, cosas que el Perú, recién independiente, todavía no tiene, ¿cierto? Entonces, como no tenemos todavía eso, necesitamos plata rápido, al toque, cash. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con impuestos. Pero ahora, ¿a quién cobrarle impuestos? Podríamos ver cobrarle impuestos a los criollos. Profesora, ¿verdad? A los criollos. ¿Y por qué ninguno de estos está gobernando? O sea, ningún criollo está gobernando. ¿Por qué son militares y no son criollos? Es muy sencillo. Tú sabes que un criollo, básicamente, es una persona que tiene un tipo de economía basada en el comercio, ¿no es cierto? Y que viene de una herencia colonial. Ahora, este pata que tenía una herencia colonial, ¿no es cierto?, una herencia virreinal, vivía muy bien. O sea, un criollo en el virreinato vive con buenas rentas, vive con buenos réditos y sobre todo vive con títulos de nobleza y beneficios que le dan estos. La república hace que todos seamos ciudadanos y por lo tanto sus beneficios se pierden. Ahora, si se pierden los beneficios, ellos están inclusive menos interesados en ese tipo de gobierno. Por lo tanto, son los militares los que toman el poder. Ahora bien, ¿cómo cubrir esta crisis económica? Es muy fácil. La crisis económica la vamos a cubrir rápidamente a través de los impuestos. ¿A quién le cobraríamos impuestos? Básicamente a los indígenas. A ellos les cobramos impuestos. Profe, pero una cosita, quiero intervenir, disculpe, lo de los impuestos a los indígenas ya fue, profe. Porque acuérdese usted que en el gobierno de San Martín, que es el gobierno del protectorado, que es un gobierno cortito, ¿no es cierto? San Martín ya abolió el tributo indígena. Sí. En el virreinato, el tributo indígena, o sea, el impuesto llamado tributo, que solamente lo pagan los indios, está abolido, pero aquí vuelve a aparecer, ¿no es cierto? Vuelve a aparecer con otro nombre, se llama contribución indígena. La contribución indígena es cobrada directamente por el gobierno de José de la Mar y obviamente los indígenas que han participado como montoneros y montoneras en el proceso de independencia van a decir, oye, ¿sabes qué? Aguanta, o sea, ¿cómo me vas a cobrar si yo supuestamente he peleado por la libertad? Supuestamente, a mí me dijo San Martín, por si acaso, me dijo San Martín, me dijo Bolívar, que yo iba a ser libre. ¿Y qué es más? Ese impuesto que no me convenía para nada, que se llamaba tributo, que lo cobraba directamente el rey, ya no iba a existir. ¿Y por qué me estás cobrando contribución? Es más, me rebelo en contra de eso. ¿Y cómo se llama eso? La rebelión de los
Iquichanos, perfecto. La rebelión de los iquichanos. Tiene como causa la contribución indígena, ¿no es cierto? Ahora, otro punto importante es que el gobierno de José Lamar está en esta república que recién se está formando, y estos iquichanos ya están rebelados. Ese es el problema acá dentro del Perú, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa fuera? Profesora, no entiendo eso. Hay una guerra, se llama la guerra contra la Gran Colombia. La guerra contra la Gran Colombia, ¿no? Tú sabes que los territorios del norte, que ahora son Ecuador, Colombia y Venezuela, eran antes un solo territorio que había sido libertado por Bolívar. Hasta ahí todo bien. El único inconveniente con eso es que hay un territorio al norte que nosotros teníamos y que tenía vastos recursos llamado Tumbes, Jaén y Maynas. Siempre lo quisieron. Es más, a Ecuador, por ejemplo, no se le va a ir las ganas de tener este territorio. Debemos recapitular esta semana, hoy mismo, por ejemplo, en las facultades sociales, hemos hecho ¿qué cosa? Hemos hecho el gobierno de Prado, ¿te acuerdas de Prado Ugarteche? Y en el gobierno de Prado Ugarteche hay una guerra contra el Ecuador del año 41 que pide los mismos territorios. No se cansan de exigir esos territorios. Se llaman Tumbes, Jaén y Maynas. La Gran Colombia en este caso quiere Tumbes, Jaén y Maynas, y el Perú dice, no, o sea, no te voy a dar Tumbes, Jaén y Maynas porque son mis territorios. Además, yo quiero algo de ti, el Perú le dice a la Gran Colombia, yo quiero Guayaquil. Se enfrascan en una guerra, y en esa guerra el Perú, aunque tú no lo creas, el Perú toma Guayaquil. ¿Profe, en serio? Sí, toma Guayaquil, nos iba recontra bien. El Perú prácticamente tenía en sus manos a la Gran Colombia, pero el problema es que el gobierno de José de Lamar atraviesa por 3 levantamientos, ¿no? 2 levantamientos civiles y un levantamiento militar, que es el levantamiento de Gamarra, que es el que lo vemos siempre en clase, ¿no es cierto? En esta guerra contra la Gran Colombia, que pedía Tumbes, Jaén y Maynas como causa, ¿no? Vamos a poner acá, causa, posesión de territorio. Entonces, a estos reclamos, ya cuando estábamos en la guerra, estábamos muy bien, pero se levanta Gamarra. Hay una sublevación, el levantamiento de Gamarra, se subleva, y cuando se subleva da un golpe de Estado. Ese golpe de Estado lo lleva a su primer gobierno. En su primer gobierno tú dirás, profe, ahora que está Gamarra, yo recuerdo que Gamarra es un conservador de ultranza, seguramente que Gamarra va a poner el parche. No. Gamarra, lo primero que hace es firmar un tratado. El tratado Larrea-Gual. El tratado de Larrea-Gual le pone paños fríos a la guerra contra la Gran Colombia y finalmente termina la guerra contra la Gran Colombia. Obviamente no te preocupes, no le hemos cedido Tumbes, Jaén y Maynas, pero sí hemos perdido territorio del norte. Lo otro del gobierno de Agustín Gamarra es que hay un control del poder de tipo conservador, ¿no? Eso quiere decir que va a intentar pasar por encima del Congreso de la República, ¿no? Dándole obviamente más poder al presidente. Ahora bien, Agustín Gamarra tiene un problema. Estamos en una república. Cuando estamos en gobiernos republicanos, lo más importante es la elección, cómo se elige, ¿no? Se elige a través del voto. Ahora, el voto tiene varias características, ¿no? En este caso el voto censitario, porque no es que todo el mundo vote, solamente votan aquellos que tienen propiedades y pueden demostrar que pueden votar, además son alfabetizados, ¿no? Entonces, Agustín Gamarra tiene problemas con esto porque es un gobierno de facto. Se lo quiere sacar del gobierno y él se adelanta llamando elecciones. Llama elecciones, como hay mucho en ese momento, fraudulentas. Las elecciones fraudulentas harían que Gamarra se mantenga en el poder. No, él no iba a participar, pero sí iba a participar alguien mandado por Gamarra, ¿no es cierto? Este era Pedro Pablo Bermúdez, que finalmente se lanza a la presidencia de la República por el Partido de los Conservadores,
pero le aparece un contrincante. Ese contrincante es José Luis de Orbegoso, que es un liberal, profe, liberal, conservador, ya me mareé, escúchame. Los conservadores son aquellos, como te lo decía siempre, que le dan mayor peso al presidente de la República. Y los liberales son aquellos que le dan más peso al Congreso y a las leyes. Entonces, José Luis de Orbegoso, ¿no?, es un liberal. Es un liberal que se presenta en las elecciones y, contra todo pronóstico, gana las elecciones. Eso es algo que no está en los planes de Gamarra. Así que Gamarra le va a dar digamos que una probadita de su propio chocolate, ¿no? Porque Gamarra va a iniciar una guerra civil, ¿no es cierto? Esta guerra civil entre las tropas gamarristas versus las tropas liberales de Orbegoso, ¿no? ¿En qué termina esto? Bueno, finalmente Gamarra desiste del enfrentamiento directo con Orbegoso y decide ponerle paños fríos al asunto. Cuando le pone paños fríos al asunto, aparece el abrazo de Maquinguayo, que termina con esto, con esta guerra civil, Maquinguayo, ¿no?, en donde Gamarra, o sea, el conservador, reconoce el poder o el gobierno de Orbegoso, es decir, reconoce el gobierno de los liberales. Entonces, otro elemento también importante en este periodo es que Orbegoso no se va a quedar tranquilo. Orbegoso sabe perfectamente cuáles son las ideas que tiene Gamarra y qué cosa quiere hacer. No se va a querer eso de que, ay, ¿sabes qué? Ya yo reconozco tu poder. No. Gamarra está haciendo tiempo y Orbegoso lo sabe. Que él va a eliminar todo tipo de oposición gamarrista. Elimina la oposición política de Gamarra, o sea, saca a todos los gamarristas del Congreso y demás. Política de Gamarra. Ahora, Gamarra no se va a quedar tranquilo, es digamos como que un enfrentamiento indirecto y diferido, ¿no? Así que Gamarra planea un golpe de Estado. Él mismo no lo puede dar, así que lo va a dar su amigo el chibolo Salaverry, ¿no?, que también ha participado en el proceso de independencia y que ahora se encuentra del lado de Gamarra. Así que Salaverry del golpe de Estado, ¿no?, mientras Orbegoso está tramando algo, está tramando regresar al gobierno. Si te das cuenta, es como un entramado de venganzas y de intervenciones directas militares, ¿no? En el caso de Salaverry, mientras él está gobernando, hay una alianza. Esa alianza es entre Santa Cruz y Orbegoso, que tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Crear la Confederación Perú-Boliviana. Profesora, explíqueme bien, ¿qué es la Confederación Perú-Boliviana? Fácil. La Confederación es básicamente la idea de llevar a cabo los planes de Bolívar. ¿Cuáles eran los planes de Bolívar? El primero era de juntar a todos los países que él había liberado en un solo territorio, ¿no es cierto? Pero allí se matarían dos pájaros de un tiro. Primero, sacar de la arena política a Gamarra, lo primero. Lo segundo, cumplir este ideal bolivariano, ¿no? Entonces, la Confederación intentaba unir los territorios de Perú y el altiplano boliviano. ¿Pero por qué? Por una causa económica, ¿no es cierto?, que es mantener la ruta de comercio. Profe, aguante, mantener la ruta de comercio, eso quiere decir que antes hubo una ruta de comercio. Por supuesto que sí la hubo. Tú recuerdas, y eso vamos a ver ahorita, las reformas borbónicas. Cuando vemos las reformas borbónicas, tú recuerdas que antes de las reformas borbónicas,
¿no? Antes de las reformas de tipo políticas que crean nuevos virreinatos y nuevas intendencias, antes de eso, el Perú y Bolivia, lo que ahora es Perú y Bolivia, estaban conectados, ¿no es cierto? Inclusive por ahí está la ruta de Tupac Amaru II, por ahí está en la ruta del Cusco, ¿no? Están conectados. Pero cuando aparecen las reformas borbónicas para una mejor administración, ¿qué hacen los borbones? Los borbones cortan el territorio, crean nuevos virreinatos. Por ejemplo, está el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata, ¿no es cierto? Pero el virreinato del Río de la Plata se lleva a la zona sur, incluida Potosí, ¿no es cierto? Y corta ese sistema. Ahora, la Confederación lo que quiere hacer es volverlas a unir en un solo sistema económico. Entonces, a favor de la Confederación está Santa Cruz y Orbegoso, que buscan unir los territorios del Perú y Altiplano por una causa económica, el regreso de la ruta de comercio, ¿no es cierto? ¿Y quiénes están en contra de la Confederación? Gamarra y su amiguis, el chibolo Salaverry, ¿no es cierto? Salaverry. Ahora, profe, ¿solamente ellos nomás están en contra? No, hay dos más que están en contra. Países, ¿ah? Más Argentina y tu querido amigo Chile. Profe, ¿por qué están en contra? Allá, mira. Porque los chilenos nos odian, porque nunca nos han querido. No va por ahí. En realidad, Argentina y Chile, si tú ves acá, voy a hacer mi supermapa, aunque no te guste, yo sé que no te gusta que sea mi mapa, pero bueno, ahí está. A escala mi mapa. Mira. Si tú te das cuenta, el hecho de que Perú, este es Perú, vamos a poner acá Chile, Bolivia, Perú. El hecho de que Perú y Bolivia creen una ruta de comercio hace que Chile y Argentina tengan problemas. ¿Por qué? Porque en el puerto argentino, si tú te das cuenta, en el sur de América, en el Atlántico, el puerto argentino está solito. Y el puerto de Valparaíso en Chile también está solito. Acá es el puerto del Callao. El puerto de Valparaíso en Chile tiene toda la hegemonía, o sea, tiene todos los beneficios del Pacífico Sur, ¿no es cierto? Ya. Está solito porque hasta allá el puerto del Callao recontra lejos. Pero la Confederación Perú-Boliviana proponía algo. ¿Qué proponía? La creación de la ley de puertos libres. Eso significaba que iban a ser más puertos entre Valparaíso y el puerto del Callao, lo cual significaba, sin lugar a dudas, competencia. O sea, se rompería la hegemonía económica de Chile en el Pacífico Sur. Entonces, como por esos puertos es que Chile no quiere la Confederación y por esos mismos puertos es que Argentina no quiere la Confederación porque aparecería competencia y eso no conviene. Así que la Confederación tiene que ser rota. Gamarra y Salaverry tienen sus problemas políticos con ellos, ¿no? Pero los problemas económicos de Chile y Argentina son más importantes en este contexto. Así que para eso los chilenos crean una estrategia. ¿Cuál es su estrategia? Su estrategia son las campañas restauradoras. Las campañas restauradoras son bloques político-militares en contra de la Confederación Perú-Boliviana que terminan en batallas, ¿no es cierto? Como por ejemplo la de Blanco Encalada o la de Manuel Bulnes, por ejemplo, ¿no? Que tienen como objetivo romper la Confederación. Profe, ¿rompen la Confederación? Sí, sí la rompen. Entonces, ¿qué pasa con eso? O sea, hay crisis política nuevamente, ¿y quién toma el poder? Toma el poder Agustín Gamarra en su segundo gobierno, ¿no es cierto? En el segundo gobierno de Agustín Gamarra, ¿no? Hay algo que tienes que recordar, ¿no es cierto? Y lo más importante es el aspecto económico. ¿Por qué, profe? Porque en este gobierno de Agustín Gamarra ya se conoce ¿qué cosa? La explotación del guano. La primera forma de explotación de guano está en el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Es una venta y se llaman arrendamientos.
Profe, ¿qué significa arrendamiento? Bueno, arrendamiento significa alquiler, pero ¿cómo era esto? Mira, las Islas Juaneras de Chincha, ¿cierto?, al sur del Perú, tienen algo que está siendo muy codiciado, sobre todo por la industria europea. Mira, el guano de las islas es como oro líquido. ¿Y sabes por qué? Porque se cotiza tan bien en Europa que, por ejemplo, podrías tener una producción mucho mayor con guano de isla del Perú que con guano de animales europeos, digamos que animales con los que ya se trabajaba en Europa, como por ejemplo ovejas o vacas. El guano es un fertilizante, ¿no? Y la excreta de estos animales, de las ovejas, de las vacas, ¿no?, también es un fertilizante. Pero se sacaba menos producción con esto que con lo nuestro. Con lo nuestro se sacaba como 10 veces más. Así que todo el mundo quería comprar y quería comprar, pero el gobierno peruano no lo vendía. Además, en esta primera explotación de los arrendamientos, hay un problema. ¿Y sabes cuál es el gran problema de la venta del guano? Que en el Perú no hay un sistema de control de venta, ¿no? O sea, ni siquiera sabíamos exactamente en peso cuánto había, ni cuántas fanegadas, ni siquiera sabíamos ni siquiera teníamos sistemas de medición contable. ¿Sabes qué hacíamos? Así, mira, agarrábamos un palito, ¿no? Agarrábamos un palito y donde se manchaba el palito, ahí medíamos. Entonces, alquilábamos o vendíamos, pero en realidad no sabíamos cuánto de eso era. Así que el gobierno de Agustín Gamarra decía, bueno, te alquilo ese... Hay un famoso comerciante en esta época, Francisco Quirós. Francisco Quirós es el gran arrendatario de este momento. Y él le dice, oye, ¿sabes qué, Gamarra? ¿Me puede o no me puedes alquilar acá este guanito, este espacio? No el guano, no este espacio, donde está el guano. Si nadie usa esas islas, ya vacante, alquilo. Pero le alquilaba con el guano. Y el pata vendía el guano, ¿no es cierto? Entonces, tienes una venta que no es del Estado peruano y que simplemente ganábamos por el espacio, más no ganábamos por las ventas. Entonces, esta es la primera forma, ¿no? Los arrendamientos. Otra cosa que es importante que tienes en este gobierno de Agustín Gamarra es su invasión a Bolivia, ¿no? Agustín Gamarra invade Bolivia. Porque él siempre, no sé si tú recordarás, pero Agustín Gamarra siempre hacía hincapié en el derecho de uti possidetis, en el de posee lo que has poseído, ¿no? Vamos a recapitular un poco y ver el derecho de uti possidetis. Es este derecho por el cual, cuando recién nace la República Peruana, hay dos, ¿no? Derecho de uti possidetis y derecho de libre determinación de los pueblos. Entonces, el uti possidetis dice que el Perú tiene derecho a poseer todos los territorios anteriores a las reformas borbónicas. O sea, se está refiriendo a los territorios que antes eran del Virreinato del Perú. Por lo tanto, Bolivia, antes de las reformas borbónicas, era del Virreinato del Perú. Y es por eso que él dice, yo no estoy invadiendo Bolivia, yo simplemente estoy entrando al territorio peruano según el derecho de uti possidetis. El presidente boliviano repele su intervención como si fuera obviamente una invasión y en la batalla de Ingavi lo mata, ¿no? Gamarra, RIP, ahí está, muerto. Chicos, hemos tenido problemas técnicos, ya sé que me quedé en Gamarra, cuando muere Gamarra, ¿no? Acá me quedo. Ya, entonces vamos a volver a recapitular, ¿ya? Una de las cosas que hay que ver es que cuando muere Gamarra hay un problema político. Y es que dentro del sistema caudillista, ¿no? Gamarra es uno de los caudillos más importantes, más imponentes, conservadores a ultranza, ¿verdad? Entonces, es por eso que Gamarra mantenía el control, ¿no? Muere Gamarra y los militares se arrancan las pestañas magnéticas, las uñas postizas, todo el mundo se pelea porque todo el mundo quiere el poder. Tú recuerda que aquí es como tierra de nadie, acá todavía no hay un ejército profesional, acá todavía no tenemos, digamos, una organización,
¿no? Oficial. Así que se dando golpe de Estado, uno contra otro, otro contra otro, otro contra otro, hasta que llegan las elecciones. Sí, al final llaman a elecciones y sale elegido Ramón Castilla en su primer gobierno. Ahora, ¿cuál es la principal preocupación de Ramón Castilla? La crisis económica. Es su principal problema. Ahora, por eso es que Ramón Castilla lo primero que hace es intentar pagar dos cosas, la deuda interna y la deuda externa. Profe, deuda interna, deuda externa, espérenme un ratito, ahorita voy a decir. Ramón Castilla, recontra lechuga Ramón Castilla, porque va a llegar en un periodo en donde el mundo está convulsionado. Primero, estamos frente a una revolución industrial, ¿no es cierto?, en donde el guano se vende como pan caliente, todo el mundo quiere, sobre todo los ingleses, y no solamente eso, sino que estamos comenzando el auge de ¿qué cosa? El auge de un sistema en donde todo el mundo quiere colonizar tierras. Tú lo conoces como imperialismo. Entonces, Ramón Castilla va a hacer algo interesante. Lo primero es que su gobierno de la prosperidad falaz, la gente siempre me pregunta, profe, ¿qué significa prosperidad falaz? Prosperidad falaz significa un auge económico, pero no real. No es que sea falso, ¿ah? No es que sea falso. No real significa que no es exactamente lo que pensábamos. Nosotros pensábamos que, sí, al toque vamos a tener plata, que todo el mundo va a tener plata, que el Perú va a pagar todas sus deudas, que va a ser recontra fácil. En realidad sí hubo dinero, porque las primeras formas en donde Castilla vende el guano sí nos favorecían un montón. El único problema son varios. Los problemas son la corrupción. ¿Te suena conocido? Sí, la corrupción. El sistema caudillista. Profe, ¿por qué el sistema caudillista? Porque no va a ser uno solamente el que gobierne. Castilla gobierna primero, luego gobierna ¿quién? Echenique, que es más corrupto que mandaba a hacer. Recuerda que él falsifica los bonos y luego tienen que tener de nuevo Castilla y los militares también se creen con poder. Ahí está Prado, Balta, hay varios, ¿no? Entonces, estos caudillos al final están como que entorpeciendo la política nacional. Entonces, la corrupción y el sistema caudillista entorpecen la prosperidad falaz. La prosperidad falaz es un periodo de bonanza económica producto del contexto extranjero o internacional. Está la revolución industrial. Sí, a ver. Claro, sí, por supuesto. Castilla tiene su primer gobierno después de todos los golpes de Estado o todos los golpes militares que me están mencionando, Castilla, Torrico, Vivanco, el Directorio. Ellos se dan golpe de Estado. ¿Cuándo termina la anarquía militar? Cuando se llevan elecciones y sale elegido el primer gobierno de Ramón Castilla. El primer gobierno de Ramón Castilla está dentro de un periodo más grande llamado prosperidad falaz. La prosperidad falaz no es un año, la prosperidad falaz es un periodo económico y este periodo económico significa un periodo de bonanza, ¿no es cierto? Que aquí adentro está el primer gobierno de Ramón Castilla, pero es elegido después de la anarquía del año 41. Ahora, otra característica de la prosperidad falaz es los tipos de venta del guano, ¿no? Los tipos de venta del guano. Hemos visto ya un tipo de venta que está anterior a la prosperidad falaz, que es el del segundo gobierno de Gamarra, pero también hay otros dos tipos más. Uno son las consignaciones y otro es el monopolio. Profe, ¿qué son las consignaciones? Bueno, hay que entender que el gobierno de Castilla y los gobiernos posteriores que venden el guano no tienen conocimiento y tampoco dinero para vender el guano.
sea, para vender guano hay que tener plata, porque no es que, ay, voy, saco el guanito y lo vendo. No. O sea, estamos hablando de cerros, de rumas, de cientos de años que está ahí el guano. Entonces, hay que picar el guano, hay que sacarlo, hay que contratar gente para que pueda trabajar eso, hay que contratar transporte, y todo eso es un montón de plata. El gobierno peruano, en vez de tener plata para invertir en eso, está pidiendo plata. O sea, pidiendo plata para que esto te saque de la pobreza. Entonces, es por eso que se contactan con vendedores de guano. Uno de los vendedores de guano, que es el más grande de todos, es el famoso comerciante Gibbs, ¿no? El inglés. Entonces, Gibbs se contacta con Castilla y le dice, oye, ¿sabes qué? Yo te puedo vender el guanito, ¿no? Pero, digamos, cómo son las condiciones, ¿no? Gibbs, la famosa casa Gibbs, va a agrupar a los vendedores de guano y va a vender en el extranjero. Van a tener ellos un porcentaje de la venta y el porcentaje mayor era del Estado peruano. Días van, días vienen, años van, años vienen. Gibbs ya no le sale a cuenta, ya no quiere comprar, ya no quiere pagar, ¿no? Hay otros consignatarios nacionales que también se agrupan, que están liderados por Manuel Pardo, ¿no? Por Pardo, el civilista. Claro, cuando hablamos de estos consignatarios no estamos hablando solamente de personas que venden guano, estos ya son ranqueados, estos ya son ranqueados ya. Estos patas venden guano, pero además están agrupados en un partido político que se conoce como el Partido Civil, los primeros que le van a hacer frente a los militares. Las consignaciones, ¿no? Tienen acá, están ubicados en las casas, ¿no? Como casas comerciales, como por ejemplo la Casa Gibbs, y los consignatarios del Partido Civil. Profesora, ¿y qué pasa? Bueno, como te digo, es un periodo grande, no es que estamos hablando solamente del gobierno de Castilla y propiedad de Falaz, no, o sea, es un periodo grande. Ocurre que los consignatarios a veces pagaban, a veces no pagaban, y ¿sabes cuándo reventó el chupo? O sea, cuándo ya todo rebalsó, cuando llegó la guerra contra España. En la guerra contra España, tú ya sabes, guerra del guano también, nosotros tuvimos un problema. Y es que los puertos estaban ocupados, los consignatarios se hicieron los locos, que sí, que no he vendido nada, mire, he pasado la guerra, entiende, y finalmente no nos dieron un penique partido por la mitad. Así que el gobierno de Balta en ese entonces, ¿qué hace? ¿Sabes qué? ¿No quieres pagarme el guano? No te preocupes, hijo, ya déjame el guanito ahí, yo lo voy a vender. Y Balta, el gobierno de Balta, manda una misión a Europa para vender el guano y conseguir compradores. Consigue un solo comprador, ya no un montón como ellos, sino consigue uno. Y ese comprador es la Casa Dreyfus. La Casa Dreyfus firma entonces con el gobierno de Balta un contrato que se llama el Contrato Dreyfus, ¿cierto? El Contrato Dreyfus. No, el contrato que se firma con Cáceres es el contrato Grace. Ahorita lo vamos a ver eso, ¿ya? ¿En tipo de venta existe la venta directa del guano? ¿La venta directa a Europa? Bueno, sí, hay un tipo de venta directa, que es el monopolio, ¿no es cierto? En donde nosotros le vendemos a un solo comprador, ¿no es cierto? Que es la Casa Dreyfus. Pero realmente el Estado peruano directamente hacía a todos sus empresarios europeos, no, siempre con intermediarios, aquí más que acá, ¿no? El contrato Dreyfus, ¿qué te decía? Varias cosas. El Perú, uy, joven, estábamos más felices que cuando fuimos al Mundial. Uy, no. El gobierno peruano estaba que saltaba en un pie porque los Dreyfus les habían prometido el oro y el moro por el guano. ¿Qué habían dicho los Dreyfus? Eso es en el gobierno de Balta. Eso de acá, que hemos visto consignaciones, es gobierno de Castilla. Sí, y ese es el gobierno de Balta. Dime. ¿Todos los consignatarios son oligarcas? O sea, los otros criollos no eran en el transcurso de tiempo oligarcas. Preguntan que si todos los consignatarios son
son gente con poder. Sí, todos, todos, todos. O sea, no es que yo tengo mis ahorritos, 10 solcitos, voy y compro un poco de guano y vendo. No, 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 no. En realidad tienes que tener un capital fuerte, que luego de eso, luego de vender todo ese guano, te haces recontra rico. Porque tú recuerda que lo compras acá a precio de ganga y allá mira cuánto lo vendes. Entonces, que tienes que tener un capital, sí tienes que tener un capital. O sea, no es que los indígenas compran y venden para allá. No, si eres una persona con dinero, pero te conviertes en un rico recontrapotentado con esta venta. Es más, ellos, los consignatarios, que se van a hacer ricos con la plata del guano, luego tú lo vas a conocer como los grandes oligarcas agroexportadores, ¿no es cierto?, de la República Aristocrática, que son básicamente los del Partido Civil. Son los mismos que están acá, ¿no es cierto? Entonces, te enriqueces básicamente con el guano y luego te vuelves un gran oligarca agroexportador terrateniente de la República Aristocrática. El contrato de Dreyfus parecía de verdad que un sueño realmente, un sueño, joven, ¿eh? ¿Sabes por qué? Porque el contrato de Dreyfus te prometía que iban a pagar la deuda externa. ¿Cómo, profe? Sí, iban a pagar la deuda externa, joven. Ahora, ¿qué deuda externa? La que tenías después del proceso de independencia. Mira, tú habías pasado por la corriente libertadora del sur, que San Martín había pedido plata, que no sé cuánto. Bolívar lo mismo, pero no solo eso. Hay algo que seguramente no has caído en cuenta. ¿Cómo es que San Martín llega a poder mantenerse tanto tiempo en el Perú, ¿no? Porque está en el gobierno de protectorado y todo eso. ¿Cómo llega tanto tiempo? Porque San Martín cuando llega secuestra haciendas. Hay un impuesto que tenemos que pagar en esta deuda externa que se llama el impuesto de manumisión. Ese impuesto lo tenemos que pagar, ¿por qué? Porque San Martín llega a una hacienda, la secuestra, se come todo lo que está adentro, saca la plata, todo, en pro de la independencia. Y dice que cuando termine la guerra de independencia y el Perú tenga plata, pagará todo lo que él ha hecho. Es más, en el gobierno del protectorado, tú sabes perfectamente que San Martín da una ley que es la ley de vientres libres, ¿no es cierto? En donde todos los que han nacido después de la proclama de la independencia, los negros, esclavos, ahora son libres. Y ya, suena bien bonito, ¿no? Pero hay un problema. El problema es que estos ex esclavos tienen dueño. Y esos dueños obviamente no lo van a soltar a, ¿sabes qué? San Martín dijo, ya toma. No, San Martín se compromete a pagar lo que cueste el negro. Claro, y lo peor, precios inflados, oye. San Martín, por ejemplo, compra un negro que cuesta en realidad 100 pesos y él paga 500 por él. Pero paga 500 no en ese momento, sino hace un documento que dice que él va a pagar, el Perú va a pagar 500 pesos por el negro. ¿Y sabes qué? Todo eso se junta en una deuda llamada la deuda interna. Y la deuda externa es la que nosotros hemos contraído con Inglaterra, ¿no es cierto? Por justamente los problemas de independencia que teníamos que pagarle a España, todo era plata. Teníamos demasiados problemas por pagar. Y ellos se comprometen a pagar la externa, ¿no? Ramón Castilla intenta pagar las dos deudas, ¿no es cierto? Paga en cierto porcentaje la deuda interna, pero no termina de pagarla. La deuda externa tampoco se paga con el contrato Dreyfus. La deuda externa se paga con el contrato Grace, que ese es del gobierno de Cáceres, ¿cierto? Ahora, pagaban la deuda externa y además nos entregarían anualidades, o sea, plata. Que esa plata la gastamos en obras públicas que no servían para nada, ¿no? Finalmente tú dirías, profe, ya, solucionado, ya, ahora sí, nos vamos en coche. Y así tampoco. Lo que pasa es que el contrato Dreyfus, como te decía, no pagó la deuda externa. Y como no pagó la deuda externa, seguíamos debiendo y teníamos que buscar otros mecanismos para pagarla. Por eso es que luego Cáceres busca pagarla, pues, busca pagarla con otro contrato, ¿no? Entonces, la prosperidad falaz fue un periodo en donde el Perú intentaba pagar sus deudas, intentaba salir del problema económico, pero no lo logramos. ¿Y no lo logramos por qué?
por un sistema caudillista en donde nadie se ponía de acuerdo y además por el sistema de corrupción. Todo el mundo hacía lo que quería, ¿no? En realidad tampoco no había, otra cosa que no había era una organización en el presupuesto. No sabíamos que teníamos que pagar, aparecía uno que le debíamos, otro que le debíamos, y así, varios. Nunca supimos exactamente cuánto teníamos que pagar. Si bien es cierto, Castilla crea el primer presupuesto nacional de la República, es un presupuesto vago. Nunca supimos realmente cuánto debíamos que pagar. Siempre nos aparecían deudas, uno, otro. Y eso fue la posibilidad para que Echenique hiciera los bonos falsos, ¿no? Porque como venía uno, venía otro, ya todo el mundo le pagaba, pues, ¿no? Y también ahí aprovecha. Entonces, la prosperidad falaz es un periodo en donde el guano supuestamente era nuestra posibilidad de salir de pobres y no lo fue, ¿no? Ahora, en la prosperidad falaz hay un gobierno importante que es el primer gobierno de Ramón Castilla. Como te lo decía, el primer gobierno de Ramón Castilla, ¿qué buscaba? Buscaba el pago de la deuda externa, ¿no? Y también, por supuesto, creaba el monopolio, el presupuesto general de la República. Esta deuda externa, hasta la actualidad, esa no es, pero sí tenemos deuda externa, pero esa no es. ¿Por qué? Porque esta deuda externa se pagó con el contrato Grace. ¿No? Otra cosa del primer gobierno de Ramón Castilla, y quiero que quede claro, es su proyecto. No es que ya, perfecto. No terminamos de pagar, o los Grace no, los Dreyfus no pagan la deuda externa o el Perú no puede pagar la deuda externa con el contrato Grace por 3 razones básicas. La primera, el sistema caudillista. Castilla es un militar. Castilla, Balta, que es otro militar, no conocen de cuentas, de números, de cosas administrativas. Entonces, se meten a un proyecto, se meten a otro proyecto, se meten a otro proyecto, y en ese medio de meterse en todos los proyectos, se va perdiendo, ¿no?, el hilo. Ese es uno. 2, como hay tanta gente, hay tantas manos, ¿no es cierto?, la corrupción está a flor de piel, entre ellas la corrupción de Echenique, por ejemplo, ¿no? Echenique falsifica los bonos de guerra. Profesora, ¿qué son bonos de guerra? Bueno, durante el gobierno del Protectorado de San Martín, como te lo decía, San Martín y Bolívar emiten bonos, porque si pasan por tu casa y tú les das, por ejemplo, arroz, o les das comida o algún animal, tú no se lo vas a dar gratis, tú se lo quieres cobrar, ¿no es cierto? Pero en ese momento no te pueden pagar, por lo tanto te dejan un papel cualquiera con su firma que dice que cuando el Perú sea libre e independiente, ellos te van a pagar. Y tú estás guardando tu papelito, lo guardas ahí, a esperar a ver si el Perú te va a pagar, ¿no? Pero en ese medio, cuando tú estás guardando tu papelito, pasan un montón de cosas. Pues mira de dónde están, desde al fondo están. Entonces, pasan los años, y esos bonos cobran intereses. Pero imagínate que tú estás, pero aguja. Entonces, como tú estás aguja, tú agarras y ahora, ¿qué hago? No tengo nada de valor, ya vendí todas mis prendas de oro, tengo el bono de San Martín, que ya tiene mucho valor. Entonces, yo voy donde mi vecino y le digo, mira, vecino, ¿sabes qué? Este bono cuesta 500 lucas, pero ya que yo estoy misio, compadre. Dame 100 nomás, viejo, dame 100 nomás. Y con eso ya tú lo cobras. Cuando el Perú sea libre, cuando el Perú tenga plata, tú lo cobras. Entonces, muchas manos habían ahí, mucha gente con los bonos se vendían, se compraban, se formó corrupción. Entonces, el Perú primero no tuvo un sistema de gente que gobernara, que tuviera el plan claro. No había, porque había uno, había otro. Otro, que había demasiada corrupción, todo el mundo compraba, vendía, hacía lo que quiera, sí. ¿El primer gobierno de Castilla no fue antes de la prosperidad falaz? No, la prosperidad falaz es un periodo, ¿no es cierto? ¿Cuándo comienza la prosperidad falaz? Cuando termina la anarquía del año 41. Pero ¿cómo termina la anarquía del año 41? Se acaba cuando hay elecciones y aparece el primer gobierno de Ramón Castilla.
Ahora, el primer gobierno de Ramón Castilla está inmerso en la prosperidad falaz y por eso lo hemos puesto acá, ¿no? De repente estás confundido porque te he dicho que he terminado acá, pero en realidad termina la anarquía del año 41 con las elecciones, ¿cierto? Llegan las elecciones, aparece la prosperidad falaz y el primer gobierno de Castilla, ¿cierto? Ya. ¿Qué más? Sí, por supuesto, con el contrato Grace, no lo olvides. Eso lo vamos a ver en un ratito. Ujú. Sí, vamos a hacer una pausa. Bien, chicos, voy a responder algunas preguntas de historia del Perú. Déjenle saber a Johnny si es que ustedes quieren solamente historia del Perú, porque yo quiero dejar un espacio para historia universal, ¿no? Para algunas cosas de historia universal. Pero algunos me preguntan por el contrato Rafael. Bien, hay que hacer la precisión de que esta es la línea de tiempo, ¿no? Nos habíamos quedado en Castilla, primer gobierno de Castilla, después viene el gobierno de Echenique, después viene Castilla de nuevo, segundo gobierno, ¿no? Después del segundo gobierno de Castilla, lo importante es la guerra contra España, y después de la guerra contra España llega el gobierno de José Balta. Ahora, el gobierno de José Balta es el que propone el contrato Grace, disculpe, contrato Dreyfus. Contrato Dreyfus, que lo hemos estado viendo. La gente me pregunta, profesora, me va a preguntar seguro, profesora, pero el contrato Dreyfus no era en la prosperidad falaz. Ya, acuérdate que es todo un proceso, o sea, hay varios presidentes que se están nutriendo del guano. Mira, el primer gobierno de Castilla tiene guano, el gobierno de Echenique tiene guano, el segundo gobierno de Castilla tiene guano. Es más, la guerra contra España es una guerra por guano. ¿O no te acuerdas que España lo que está queriendo es entrar al Perú para tomar el guano? También es prosperidad falaz, ¿no es cierto? Hasta el gobierno de José Balta. En el gobierno de José Balta se firma el contrato Dreyfus. Pero, ¿quieres que te haga recordar de algo? Mira, cuando José Balta firma el contrato Dreyfus, ¿por qué lo hace? Lo hace porque cuando él cobra a los consignatarios, que son los del partido civil, cuando él cobra la plata, nadie le quiere pagar. Y como no le quieren pagar, él se recoge el guano, se va, busca a los Dreyfus en Europa, ¿no es cierto? Y les entrega todo el guano a ellos. Ya ustedes hagan lo que quieran con el guano y páguenme. Pero ¿a quién está perjudicando? Está perjudicando directamente a los consignatarios. Estos consignatarios tampoco no son cualquier hijo de vecino. Los consignatarios, aparte que tienen plata, han formado, digamos, su partido, y su partido se llama el Partido Civil. Entonces, estos consignatarios, ¿no?, van a tener mucho que ver en la muerte de Balta. ¿Te acuerdas que a Balta lo asesinan los hermanos Gutiérrez de la Fuente en su rebelión? Ya. ¿Por qué? Balta ha firmado el contrato Dreyfus, hay gente que está en contra de Balta, en contra también de en qué se está gastando la plata, porque Balta se ha gastado la plata del contrato Dreyfus, o sea, porque ellos han dicho que sí, que nos van a pagar la deuda externa y todo, pero también nos han dado una plata por esto. ¿Y qué ha hecho Balta? Balta ha hecho ferrocarriles, pues. Pero esa plata, ¿no?, ya no va a regresar porque Balta tenía la idea de modernizar el Perú con los ferrocarriles, pero nunca se dio, ¿no es cierto? Y los civilistas están atrás de esto. Ahora, los civilistas tienen mucho que ver en la muerte de Balta. Cuando Balta muere, ¡oh, sorpresa! ¡Ay, Dios mío! Se hizo la luz. Cuando Balta se muere, ¿qué aparece? Aparece el civilismo, ¿te acuerdas? El primer civilismo con el gobierno de Pardo, ¿no es cierto? Y ¡wow! Pardo dice, ¡ay! Se hizo la luz, ¿sabes qué? Los Dreyfus no nos convencen. No. Los Dreyfus no son los adecuados para vender el guano. ¿Y sabes qué hace? Elimina el contrato Dreyfus y ¿qué hace? Firma un nuevo contrato, el contrato con la Casa Rafael y Hermanos, que básicamente eran ellos mismos y sus amigos los ingleses. Eso quiere decir que el contrato Rafael es el contrato que va a suplantar al contrato Dreyfus y que le devuelve en cierta manera a los consignatarios el poder del guano, ¿no es cierto? Ahí aparece el primer civilismo y recuerda que el gobierno de Pardo, que es el gobierno del primer civilismo, es un gobierno que busca
no tener problemas, ¿no? Pardo dice, ya no quiero guerras, no quiero nada, porque esas cosas son malas, así que todo lo que ustedes tengan que ver con armas, que se vayan. Tú sabes que con la plata que sacamos de la venta del guano, Castilla compró armas, mandó a comprar armas ahí a Europa. No es que era en la época de las armas y toda la vaina. Castilla mandó a comprar armas y cuando esto pasó, o sea, no es que yo voy a comprar, no sé, 3 cañones y me llegan mañana. Así no es. Castilla mandó a comprar y mientras lo estaban haciendo, se demoraron. Y cuando llegó Pardo, después de José Balta viene Pardo, cuando llegó Pardo, dijo, ay, ¿sabes qué? No, nomás los que han llegado. Lo que no han llegado de los cañones, no, que ya no lo traigan. Canceló las compras de las armas. Entonces, esa cancelación de la compra de armas era básicamente porque él tenía un proyecto y su proyecto no implicaba las guerras. Para Castilla era obvio que nuestros vecinos como Chile u otros iban a querer el guano o cualquier recurso que tenga el Perú y por eso el Perú tenía que comprar armas. Pero en el caso de Pardo él decía que no, que mejor hay que hablar bonito, hay que ser diplomáticos, somos todos seres civilizados, no tenemos por qué pelear. Y por eso es que él detiene la compra de armas. Es más, él en ese programa que tiene diplomático, ¿qué hace? Firma un tratado secreto con Bolivia de mutua defensa, que es el que le va a dar origen, de cierta manera también, a la guerra contra Chile. Entonces, los Pardo tienen varias cosas, ¿no? Varias cosas como el contrato Rafael, que favorece a los civilistas, y además el proyecto de una defensa diplomática del Perú, ¿no? Que forma parte de todo el programa del primer civilismo. Otra cosa que me han pedido es el gobierno de Leguía. No sé si hay alguna pregunta más, algo más que quieran saber. Johnny, ¿nadie más? Ya. ¿Ah? No sé. Ya. Hay otro tema que es, digamos, crucial para el examen de admisión, que es el gobierno de Leguía. Alguien creo que me preguntó en algún momento por el gobierno de Cáceres, ¿o no? ¿Sí? ¿Cáceres? Bueno, tendría que hacer otra línea de tiempo para Cáceres. Ya, vamos a ver. ¿Ya? Ay, joven, Dios mío. Ya, también quiero historia universal. Entonces, ¿qué hago? Que no me se alcanza el tiempo. Bueno, en el caso de las guerras mundiales, como estamos de la semana, el examen es de la semana 10 a la semana 14. La Segunda Guerra Mundial lastimosamente no entra en el examen número 3. Podría ser la Primera Guerra Mundial nomás, porque la segunda no la deberíamos repasar porque no está para el examen, ¿no? En todo caso voy a hacer rapidito una línea de tiempo, rápido nomás por si acaso, no me voy a tener rápido, voy a hacer una línea de tiempo para llegar hasta Leguía, ¿ya? Porque ya que lo has pedido, y que ya falta media hora, así que voy a hacer contigo. Siempre me tengo que dar media hora más. Bueno, todo sea por el repaso, pues chicos, todo sea por el repaso. Ya, mira. Ya, ilustración, ya, perfecto. Al público lo que pida. Mira. Nos habíamos quedado en el primer gobierno de Castilla, luego viene el gobierno de Echenique. En el gobierno de Echenique, que es lo más resaltante, tú lo sabes, es el escándalo de la consolidación. Cuando hablamos del escándalo de la consolidación, es este fraude de los bonos, ¿no? El fraude o la falsificación de bonos. Profesora, ¿cuáles bonos? Los bonos que se han emitido durante el proceso de independencia de San Martín y Bolívar. Esos que iban a ser cobrados cuando el Perú ya tuviera plata, estos son. Esos bonos forman parte de la deuda interna. ¿Cierto? Forman parte de la deuda interna y supuestamente deberíamos pagarlos en orden.
pero finalmente con la corrupción unos pedían, otros falsificaban, era terrible. Entonces, cuando se dan cuenta de que Echenique está falsificando bonos de guerra, es que aparece la Revolución Liberal de 1854, ¿no es cierto?, que es la revolución liderada por Castilla. Castilla y sus amigos los liberales, ¿qué hacen? Le dan un golpe de Estado, ese es el golpe de Estado, le dan un golpe de Estado a Echenique y entra, ¿quién? Entra nuevamente Castilla en un segundo gobierno de Ramón Castilla. Ese segundo gobierno de Ramón Castilla lo que intenta es la modernización del Perú. Modernización del Perú, ¿verdad? Y aparece el alumbrado a gas, el agua potable, ¿no? Y diferentes cosas acá, alumbrado a gas, agua potable. Además también aparece el mercado central, ¿no? Entre otras cosas. Termina el segundo gobierno de Ramón Castilla y asume el gobierno Juan Antonio Pezet, por elecciones. El gobierno de Juan Antonio Pezet soporta la guerra contra España. La guerra contra España, ¿por qué es? Por la posesión de las Islas Guaneras. Ok, de las Islas Guaneras, ¿no? Finalmente, el Perú defiende sus Islas Guaneras, porque tú ya sabes que nosotros ya vendíamos guano y todo lo demás. Entonces, se forma un grupo de defensa que se llama la Cuádruple Alianza. La Cuádruple Alianza tiene a Perú, Bolivia, Ecuador y Chile en un solo equipo, ¿no es cierto?, que va a pelear a favor del Perú, que es su líder, para que España no entre en las islas, no porque ellos sean buena gente, sino porque si España entra en las islas, luego se va a meter a toda América y la va a volver a colonizar, así que no conviene. Finalmente, la guerra contra España termina con la victoria del Perú, ¿no es cierto?, pero además que gana el Perú, también España reconoce su independencia, recién acá reconoce la independencia. Reconoce la independencia del Perú. Después de la guerra contra España, ¿no es cierto?, viene el gobierno de José Balta, que hemos visto hace un ratito, donde está el contrato Dreyfus. El contrato Dreyfus que intentaba, profe, intentaba pagar deuda externa. Profe, ¿lo logró? No lo logró. ¿Ya? Matan a Balta y aparece el primer civilismo. Quiere decir que todos los anteriores son militares. El primer civilismo con Pardo, ¿no es cierto? Recuerda, Pardo, lo que te decía, tiene su política diplomática, firma el contrato Rafael, ¿no? Luego del gobierno de Pardo, ¿no? Luego del gobierno de Pardo, llega el gobierno de Prado, de Mariano Ignacio Prado. En el gobierno de Prado estalla la guerra contra Chile. Cuando estalla la guerra contra Chile, ¿no? El Perú queda también económicamente mal, ¿no? Como consecuencias de la guerra. Vamos a poner las causas y las consecuencias nomás, ¿ya? Porque hacer todas las campañas, no creo que podamos. Es mucho.
se alcanza. ¿Ah? ¿Cómo es lo siguiente? Ah, ya, eso ya no, ya, listo. Termina la guerra contra Chile y aparece el segundo militarismo, que básicamente tiene las mismas características del primero que vimos, ¿no? El primer civilismo, el segundo militarismo. Aquí tienes el gobierno de Miguel Iglesias, que es el primero, ¿no? Donde está la rebelión de Atusparia. Profe, ¿qué cosa es la rebelión de Atusparia? Ah, es el levantamiento de los indígenas por el cobro de impuestos. O sea, tú sabes que después que termina una guerra, siempre quieren sacar plata, ¿sí o no? Lo mismo que pasó con la mar. Ya quieren sacar plata y como no saben cuál es la forma, ¿qué hacen? ¡Pum! Le graban un impuesto a los indios que es el impuesto de la contribución. Entonces, los indígenas se rebelan con Atusparia en la cabeza y el gobierno de Miguel Iglesias tiene que frenar ese levantamiento, ¿no? Es por el impuesto o por la contribución indígena, también lo llaman así. Contribución indígena. Bien, después del gobierno de Miguel Iglesias, ¿llega quién? El primer gobierno de Andrés Avelino Cáceres. ¿No? En su primer gobierno, Andrés Avelino Cáceres firma el contrato Grace. El contrato Grace, ¿qué proponía? Proponía pagar la deuda externa. Pero, a cambio de pagar la deuda externa, ellos exigían concesiones. ¿El Perú qué les debería entregar? El Perú le entregaba los ferrocarriles por 66 años. También le entregaría lo que quedaba de guano, un toque que había de salitre y otros recursos. La libre navegación por el Titicaca, entre otras cosas. Todo esto a cambio de que paguen la deuda externa. Profe, ¿lo lograron? Sí, lo lograron. Sí pagamos. El único problema es que después ya nos desbandamos también, ¿no? Comenzamos a gastar en otras cosas, las guerras. Fue terrible. Después del primer gobierno de Cáceres llega el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. Remigio Morales Bermúdez trae consigo la ley de ferrocarriles, ¿no? Y además la ley de vías corpus, ¿no? También Remigio Morales Bermúdez. Después del gobierno de Remigio Morales Bermúdez, nuevamente hay otro gobierno de Cáceres, que ese sí dura casi nada, chiquitito es. ¿Por qué no dura casi nada, profe? Porque le dan un golpe de Estado. ¿Quién le da golpe de Estado? Pierola. Pierola y sus patas, los civilistas, que van a formar una alianza que se conocía como la Coalición Nacional. La Coalición Nacional golpea el gobierno de Cáceres, lo trae al piso y cuando lo trae al piso sube al poder en su segundo gobierno Nicolás de Pierola, ¿no? Nicolás de Pierola hace muchas reformas por el Perú, un montón. Todo eso que está acá, todo lo saca, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedes encontrar en el segundo gobierno de Pierola? Puedes encontrar su reforma económica, es decir, para él lo más importante es que el Perú salga de esta vaina de vender guano, prestarse, no, eso ya no, ya. El Perú lo que tiene que hacer es convertirse en un industrial, ¿no? Y para convertirse en un industrial hay que primero ser un agroexportador. Es por eso que él concentra las mejores tierras con la mejor tecnología y el mejor capital en las tierras de la costa norte del Perú. ¿Y por qué en la costa norte, profe? Porque es de sus patas, pues. Digamos que las tierras de la costa norte son básicamente de los civilistas. Entonces, es por eso que él pone todo al norte. ¿No te has dado cuenta que casi todas la tecnología y todo lo mejor está en el norte?
O sea, en el caso de la agroindustria, ahí están los algodoneros, los azucareros, los arroceros, que luego tú vas a llamar los varones del azúcar. Es más, cuando hay un fenómeno del Niño, todo el Perú se paraliza. ¿Por qué? Porque se golpean esas zonas, y esas zonas son las que te dan, digamos, entre comillas, de comer. Porque tú sabes que el Perú es un país que es exportador de materias primas. Entonces, eso hace que ellos tengan el poder, el control político. Ese control político tú lo conoces como república aristocrática. ¿Te acuerdas del gobierno de los civiles, agroexportadores, los civilistas, ¿no es cierto? Los varones del azúcar, los arroceros, los algodoneros, ellos. Entonces, después del gobierno de Remigio Morales Bermúdez, el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres y el gobierno de Pierola, que es estas reformas económicas, y también hace otras reformas. Pierola lo que está buscando es que estos militares no vuelvan al poder. Para que no vuelvan al poder, trae otra reforma, que es una reforma de tipo militar. Si tú te das cuenta, hasta aquí, él le da golpe de Estado a él le da golpe de Estado por el otro lado. ¿Por qué? Porque no hay un ejército profesional. Pero Pierola soluciona el problema. ¿Y cómo lo soluciona? Trayendo una misión militar de Europa, y lo trae de Francia. Se llama la misión Clement. Y la misión Clement propone dos cosas en el Perú: el servicio militar obligatorio y la escuela militar de Chorrillos. Con eso se profesionalizaría el ejército. Al hacerlo, encasillarías a los militares en el ascenso. Sí. Dice, profesora, el gobierno de Nicolás de Pierola fue la transición para la República Aristocrática. Sí, exactamente. Como te lo estaba diciendo, el gobierno de Nicolás de Pierola le plancha el terreno porque sus amigos prácticamente lo han puesto en el gobierno. O tú me vas a decir que Nicolás de Pierola le da golpe de Estado a Cáceres y él le va a ganar. No, él le gana a Cáceres porque está la plata y el apoyo de los civilistas en la coalición nacional. Entonces, para poder pagar el favorcillo que le han hecho, él tiene que plancharle el terreno, llama capital inglés, ¿no es cierto?, para que los apoyen, el norte y todo eso, y es como tú dices, ¿no? Es la idea de que él haga un preámbulo, le haga la camita, digamos, ¿no es cierto?, a los agroindustriales, a los agroexportadores de la República Aristocrática, porque tú recuerda que esa mejor tecnología de la costa norte, donde están los civilistas, donde están los oligarcas, es el mismo espacio que luego van a ocupar la República Aristocrática, porque casi todas las formas agrícolas están en la costa norte. Hay algunas que están en la Sierra Central, pero casi todas están en la costa norte. Eso es cierto. Entonces, la misión Clement se trae estas formas militares que van a mantener calladitos, tranquilitos a los militares, ascendiendo militarmente, pero fuera del espectro político. Y como los militares ya no van a entrar en el espacio político, ¿quiénes son los que van a ocupar el espacio político? Los civilistas, ¿no es cierto? Y con los civilistas aparece la República Aristocrática. Algunos chicos me estaban pidiendo lo que yo creo que puede venir en el examen. En realidad hay algunos temas recurrentes que ya hemos visto, ¿no? Lo que siempre es recurrente en examen de admisión es la prosperidad falaz, que hemos visto, por eso le hemos dado un poco más de tiempo. Otra cosa que también es recurrente es el contrato Dreyfus, el contrato Grace, que habíamos visto, y por supuesto para este tercer examen lo que nunca falta es Leguía. Leguía siempre viene, ¿no? La República Aristocrática, digamos que ha venido, sí, el ciclo anterior vino, pero vino como un texto, ¿no?, que era la República Aristocrática. Tú ya sabes que las características de la República Aristocrática son básicamente la dependencia del capital extranjero, sobre todo el capital inglés, porque es el que deja Pierola. Son agroexportadores, pero recuerda que no solamente son agroexportadores, son agrominero-exportadores. ¿Por qué, profe? Porque lo habíamos visto en clase, en la República Aristocrática hay dos grandes vertientes de la exportación. Uno desde la costa y otro desde la sierra. En la costa están los hacendados, ¿te acuerdas? Los hacendados, que son básicamente agroindustriales. Y en la sierra están los gamonales,
Profe, diferencia entre hacendados y gamonales, el lugar nada más. Los dos son productores, los dos son exportadores, ¿no? Con grandes tierras, pero los hacendados son en la costa y los gamonales en la sierra. Estos son básicamente mineros. Entonces, si en el examen te pusieran que son agrominero exportadores, es verdadero, porque en la República Aristocrática no solamente hay producción en la costa, también hay producción en la sierra, sobre todo en la Sierra Central. Por favor, está en tu separatita, está en las características de la República Aristocrática, ahí te lo hemos puesto, así que no vayas a caer, ¿ah? Otra cosa también importante de la República Aristocrática es que los civilistas gobiernan, que ellos son lo máximo, están los barones del azúcar, los Candamos, los de la Lope Romaña, todos ellos, ¿no? Y esta forma de gobernar aristócrata, de aquellos que tienen mucha plata, pero un apellido rimbombante y que tienen supuestamente mucho nivel social, ¿ya? Esos civilistas, esa gente con mucho dinero, tiene el poder del Perú. ¿Y quiénes están esos juzgados abajo, en el piso, chancados? Los campesinos, la gente del pueblo. Es más, comienzan de manera así lenta a emerger las clases medias, o sea, nosotros. ¿Quiénes son las clases medias, profe? Aquellas personas que han podido acceder a la educación, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero que están siendo vistos así como las clases medias, ustedes no valen, ¿no? Ahora, ¿quién se pone en contra de eso? En contra de eso se pone Leguía. Obviamente que se pinta el gobierno de Leguía como que, wow, Leguía es lo máximo, apoya al indio y no sé cuánto, pero recuerda que también es el contexto, porque Leguía entra al gobierno en el oncenio de Leguía para contrarrestar a la República Aristocrática. Recuerda que el oncenio de Leguía también es llamado la Patria Nueva. ¿Y por qué lo llaman la Patria Nueva? Eso es la patria antigua, como si fuera un antiguo régimen, ¿no es cierto? Esta patria antigua es la que él ya no quiere, la que ya él digamos que quiere eliminar las formas anteriores de los aristócratas y darle la posibilidad a las clases medias y al pueblo, ¿no? Ahora, no es que Leguía tampoco, wow, qué bueno que es Leguía, quiere a todo el mundo. No, en realidad es una estrategia. Leguía es un dictador, ¿no? Leguía quiere hacer las cosas a su manera y que nadie le diga nada. Y para que nadie le diga nada hay que tener a la gente contenta. ¿Y cómo la tenemos contenta? ¿No es cierto? A los campesinos le damos más oportunidades, les quitamos a ellos, pero a ellos también le damos oportunidades de otro tipo, de tipo comercial. O sea, simplemente son movidas, ¿no? Ahora, el gobierno de Leguía, que es el gobierno de la Patria Nueva, está buscando cambiar estas formas y también cambia la forma económica, porque aquí el capital es inglés, en la República Aristocrática el capital es inglés, pero en el gobierno de Leguía el capital es norteamericano y tú lo sabes perfectamente. Ahora, el gobierno de Leguía quiere cambiar, dice, eso de la agroexportación, no, eso ya pasó de moda, ya eso hace tiempo, ya no sirve ya. Ahora lo que está de moda, lo que está en boga, es lo de los gringos. Tú recuerdas que los gringos después de la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto?, están viviendo los locos años 20. Y esos locos años 20, ¿no es cierto?, se reproducen en industria. Por ejemplo, está Henry Ford con sus autos, el Charleston, el Twitch, la minifalda, todas esas cosas están en boga. Entonces, Leguía también quiere lo mismo. Pero ¿cómo hacer que aquí en el Perú haya industria? ¿Cómo desplazarlos a ellos? Es fácil, trayendo o captando capital de Estados Unidos. Pero ¿cómo haríamos que los gringos vengan acá con su plata? La única forma es que los gringos vean el Perú. Pero si ven un Perú todo atrasado, todo con sus pistas rotas, en vez de carro había carreta, no van a decir, uy, no, ahí no vamos a invertir porque no vamos a sacar nada de plata. Así que el Leguía invierte plata, o sea, pide préstamos de Estados Unidos, invierte plata en obras públicas. Hace pistas, carreteras, hace la avenida de Arequipa, ¿no?, que se llamaba Avenida de Leguía, la avenida Argentina, la avenida Venezuela, la avenida Universitaria en su primera etapa, ¿no? También embellece Lima, porque digamos que él quería que el capital norteamericano viera que Lima, bueno, en realidad Lima para él era el Perú, ¿no?, que Lima estaba moderna y que casi se podía invertir y que iba a dar muy buena plata, ¿no? Es más, por eso inclusive él hace pistas, ¿por qué? Porque quiere enganchar el capital norteamericano con el automóvil. Si no hay pistas, no pueden venir los autos. Entonces él comienza a hacer un montón de avenidas por todos lados, ¿no?, y embellece Lima y demás, ¿no?, también. Entonces, el oncenio de Leguía trae eso. Uno, la modernidad. ¿Cuál es la modernidad para él? El sistema urbano, el urbanismo, ¿no?
Lo otro, la dependencia del capital norteamericano. O sea, Leguía, en su afán de crear industria, vamos a decirlo así, va a crearnos una dependencia, una adicción del capital norteamericano, que finalmente nos lleva, pero a la bancarrota, porque tú sabes que finalmente cuando cae el sistema, el capitalismo norteamericano con el crack del 29, también caemos nosotros, ¿no? Lo otro es quiénes forman la patria nueva, quiénes son. Bueno, en la patria nueva estamos todos en realidad, ¿no? Además, tú debes recordar que el indio se va a reivindicar en el gobierno de Leguía. ¿Y por qué se reivindica, profe? Varias cosas tenemos ahí. Por ejemplo, tenemos la legalización de las comunidades indígenas, ¿no? Profesora, ¿qué significa eso? Vamos a recapitular un poco. Y al final de la República Aristocrática está el gobierno de Pardo, ¿no? Pardo llega al gobierno y sus amiguitos, los hacendados, sus amiguitos los gamonales, le están quitando tierras a los indígenas. Ante ese abuso de los gamonales y los hacendados por las tierras, se levanta Teodomiro Gutiérrez Cuevas, llamado también Rumimaki. Entonces Rumimaki dice, oye, ¿sabes qué? Devuélveme mi tierra, o sea, ¿por qué te has quedado con eso? Eso es mío. No, que no sé cuánto, que tú eres un pobre indígena. ¿Qué cosa crees? ¿Que tú eres mejor que yo? ¿Que tú me vas a venir acá a pedir algo que es mío? Papeles, indio, demuéstrame que eso es tuyo. Bueno, yo no tengo papeles, ¿no? Porque en realidad nunca los necesité, pero ¿qué más te puedo dar que mi palabra? O sea, en realidad esta tierra es mía, sal de acá por favor. No, que yo no te voy a dar nada. Además tú sabes que la República Aristocrática eran se querían lo máximo, tenían todo el poder político, el poder económico, eran el partido civil, así que para solucionar ese problema, Leguía reconoce a las comunidades indígenas, es decir, les da como un título de propiedad a la comunidad, no a las personas, pero sí a la comunidad. Es más, también crea el Día del Indio, ¿no es cierto?, para reivindicarlo. Entonces, estamos en un periodo en donde él juega dos cachetes, no está jugando con los industriales, porque les trae la inversión norteamericana, pero también está jugando con la aceptación de los indígenas. ¿Y por qué, profesora, con la aceptación de los indígenas? Porque en realidad es un contexto más grande, ¿no? O sea, todo el mundo ahora está pro indígena, todo el mundo los quiere, ¿pero por qué? Porque estamos en el periodo del indigenismo, pues. Tu profesor de literatura te hubiera dicho que para esta época, para los años 20, aparece la defensa del indígena y él aparece también como un personaje dentro de las obras literarias que vamos a ver durante esos años 20, ¿no? Entonces, se lleva bien con el indio, se lleva bien con el industrial, se lleva bien con los gringos, también se lleva bien con la gente de San Marcos. Es más, los alumnos de San Marcos lo llamaban maestro de las juventudes, los industriales lo llamaban el gigante del Pacífico, los indígenas lo llamaban Viracocha, presidente, todo el mundo lo amaba, ¿no? Ahora, Leguía tiene un problema y su problema más grande no está con Estados Unidos, su problema más grande está con los vecinos. Porque ahora pues los vecinos están reorganizando sus tierras, ¿no? Colombia, Chile, Ecuador, ¿no? Y Leguía en realidad quiere que los gringos sepan que nosotros no somos ningunos peleoneros ni atrasados. Así que él no quiere guerra con nadie. Si tú quieres, te entrego tierras para que no me molestes, ¿no? Y empieza a recortar todas las fronteras del Perú. En este periodo es cuando aparecen 3 tratados que por favor no te debes nunca olvidar porque siempre los preguntan. El Laudo de París, el Tratado Salomón Lozano y el Tratado Radagamio Figueroa Larraín, ¿no? Mira, el tratado, vamos primero con el Laudo de París. El Laudo de París era el documento por el cual Leguía, para congresarse con los gringos, para que ellos traigan su inversión, ¿no? Le entregaba así en bandeja de plata a la Brey y Pariñas a la IPC, ¿no? A la International Petroleum Company. Entonces le entregaba todo como si fuera ya prácticamente para que ellos lo exploten nomás, con la condición de que ellos estuvieran en el Perú para modernizarlo, ¿no? Eso es uno. El otro es el Tratado Salomón Lozano, que se firma con Colombia, ¿no? Colombia y el Perú ahora tienen, ya no es la Gran Colombia, ahora se han separado, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y el Perú le entrega a Colombia el trapecio masónico
y Colombia nos entrega el Triángulo de Sucumbios, ¿no? Ahora, la gente siempre piensa, pucha, ya entregámosle el trapecio amazónico, no pasa nada, pero en realidad en el trapecio amazónico habían poblaciones, como por ejemplo Leticia. La población de Leticia va a sufrir un montón después del gobierno de Leguía, justamente porque le han entregado la tierra con todo y personas, ¿no? Y el otro es el Tratado Rada-Gamio-Figueroa Larraín, o también conocido como el Tratado de Lima. El Tratado de Lima le pone fin al plebiscito que se había originado con la guerra, en la guerra contra Chile, ¿no? En la guerra contra Chile se había dicho que al finalizar la guerra, después de 10 años, se preguntaría a la población con quién se quieren quedar. En ese caso se le preguntaría a Tacna y Arica si se quieren quedar con Chile o con Perú. Pero en realidad después de los 10 años de la guerra nunca se llegó a dar el plebiscito por problemas diplomáticos que aparecieron en el gobierno de Morales Bermúdez, ¿no? Nunca se dio, hubieron problemas diplomáticos y ese plebiscito se pasó para el gobierno de Leguía, y en el gobierno de Leguía Tacna se regresó al Perú y Arica se quedó con Chile, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos nosotros los puntos que yo considero que en ese tercer examen no deben faltar, ¿no? El contrato Dreyfus, el contrato Grace, el gobierno de Leguía y, por supuesto, la prosperidad falaz, que para mí son indispensables. Ah, y otra cosa que también nunca falta son las reformas borbónicas, que tanto me han preguntado por las reformas borbónicas. Entonces, sobre las reformas borbónicas, voy a hacer varias apreciaciones. En realidad es un tema bien grande, quiero pasar a Historia Universal en un ratito ya, porque tengo, digamos, que mis temas de Historia Universal, pero de las reformas borbónicas tengo que decirte varias cosas. Lo primero, que las reformas borbónicas tienen como objetivo la reorganización administrativa del Perú. ¿Qué ha ocurrido? Hay un cambio de dinastía, ¿no? Salen los Habsburgo y entran los Borbón. Los Borbón quieren una mejor administración. Es por eso que quieren quitarle tanto poder que están teniendo los criollos, se lo quieren quitar. Así que van a hacer reformas como, por ejemplo, la reforma política, que significaba fragmentar. El virreinato del Perú es de ese tamaño, imagínate que es así, ¿no? Pero un territorio tan grande no se puede administrar de buena manera. Así que hay que romperlo. Cuando lo rompemos, crean nuevos virreinatos y, por supuesto, crean intendencias. ¿Por qué se crean las intendencias? Las intendencias son lo mismo que un corregimiento, pero más chiquitito. Un corregimiento era así. De un corregimiento salen 5 intendencias, ¿no? La idea es que una zona más pequeña es de mejor administración. Entonces, con eso se buscaba tener mayores recursos de la mano de obra y, por supuesto, de los recursos del Perú. En el aspecto político es eso, ¿no? El recorte de los nuevos espacios. En el aspecto económico está la ruptura del monopolio comercial y la aparición de la competencia de Inglaterra a través del decreto de libre comercio, ¿no es cierto? Que ya lo habíamos visto en clase. Después está la reforma de la producción. Y en la reforma de la producción hay un problema. Como se recorta, mira, ay, salió feo. Disculpa, Juan. Son las horas, es la hora ya, es la hora. Bueno, más o menos así, ¿no? Tú ya entiendes ya. Esto de acá es Brasil. Cuando se recorta el virreinato del Perú, ¿no? De Chile, esto de acá así y esto es así. Cuando se recorta el virreinato del Perú, este pedacito de acá, que era Potosí, se queda con el virreinato del Río de la Plata. Pero ¿sabes qué? Están matando a la gallina de los huevos de oro, porque el Perú vivía de la extracción de plata. La mayor parte de su economía estaba basada en la extracción de plata de la mina de Potosí. Ahora que ya no la tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar nuevos espacios para poder producir. Y por eso hacemos estancos del tabaco, de la sal, hay un montón, ¿no es cierto? Hay nuevos giros en la producción. Ahora, otra forma también para ganarnos unas monedas, ¿no? Es hacerle el nuevo giro de la producción, y en el caso de los corregidores que han perdido, digamos, que su poder en el virreinato del Perú, a ellos se les permite la legalización del reparto de mercancías. ¿Qué es el reparto de mercancías? Es esta venta obligatoria que se les hace a los indígenas, ¿no es cierto?, con la condición de que los corregidores recuperen la plata que han perdido. ¿Por qué? Porque con el decreto de libre comercio mucha importación
inglesa ha llegado mucha competencia y esos corregidores que también eran comerciantes han perdido dinero. Así que para compensarlo de cierta manera, se le obliga al indígena a comprar los productos. El único problema es que cuando el indígena compra el producto, muchas veces no tiene plata para ello y no lo necesita tampoco. Así que para que pague, lo obligan a hacer mita tras mita, tras mita, tras mita, mita, y eso los encierra en el trabajo y evita que ellos puedan producir por su propia cuenta, ¿no? Entonces, es otra reforma. Y la última es la reforma eclesiástica o la reforma religiosa, que incluye la expulsión de los jesuitas y con la expulsión de los jesuitas la reorganización del sistema educativo en el Perú, porque tú sabes que los jesuitas estaban a cargo de los colegios. Entonces, estos colegios de los jesuitas van a formar parte ahora de nuevos espacios como el Convictorio de San Carlos o también aparece la Oficina de Temporalidades, en donde los bienes de los jesuitas, sus haciendas, sus negros, sus caballos, sus indios, todos van a pasar a mano de una oficina que se llama la Oficina de Temporalidades, ¿no? Que también es una consecuencia de esta reforma religiosa. Hay otras reformas como la reforma militar que crea el Real Felipe y la reforma de salud que crea el presbítero maestro, ¿no? Pero las reformas borbónicas básicamente se forman por una mejor administración y tienen como consecuencia las nuevas formas económicas en el Perú y, por supuesto, los levantamientos. Porque tú recuerdas que esta vaina de crear nuevos virreinatos, recortar la mina de Potosí, alguien perjudica. Mira, si tú recortas esto de acá y se lo lleva a Argentina, hay un problema. El problema es que tú estás cortando la ruta de comercio, y cuando se corta la ruta de comercio, cuando yo salgo de un virreinato y entro a otro, tengo que pagar impuestos. Se llama almojarifazgo. Antes, si yo soy un comerciante, antes yo no pagaba esto, porque todo era uno solo. Pero ahora eso me está afectando. Las reformas borbónicas me afectan. Esto que está ocurriendo, ¿no es cierto? ¿Lo va a sentir quién? Lo va a sentir Túpac Amaru II. Y es por eso que él se pone en contra de las reformas borbónicas. Es una de las consecuencias que se crea con las reformas borbónicas y, por supuesto, los nuevos virreinatos y las nuevas intendencias. Bien, chicos, vamos con nuestra última ronda de los temas que de repente nos puedan venir en el tercer examen. Y uno de ellos, que es un clásico que siempre viene, es el tema de la ilustración, ¿no? La ilustración, como tú bien sabes, mi querido alumno, es un movimiento. Sí, profe, un movimiento. Sí, un movimiento. Es un movimiento de corte intelectual, ¿no? Es un movimiento de corte intelectual que busca o que tiene como objetivo, ¿no? Que tiene como objetivo, digamos que el ataque directo a las bases, ¿no? A las bases, ataque a las bases de antiguo régimen. ¿Cuál es el antiguo régimen? El sistema absolutista. ¿Tú recuerdas? Antiguo régimen, ilustración, y acá tienes la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, este antiguo régimen es un sistema absolutista, ¿no? Acuérdate del rey Pepito que te violaba siempre, todo eso. Entonces, hasta aquí. Esta es la ilustración. La ilustración es el movimiento ideológico que te dice, oye, despierta, ya, no tiene por qué un rey ser dueño de tu vida, ni cobrarte demasiados impuestos, eso no está bien. Todo el mundo, digamos que todos somos iguales, y eso es lo que propone la ilustración, igualdad. Eso propone, igualdad. Entonces, a ver, la mota. Ay, joven. Ya. Entonces, la ilustración tiene varios aspectos, ¿no? Varios aspectos que van a buscar. Sale la cámara, pe joven. Ucha, ¿ya ves? Se paltea, tío Johnny. Ya bien. La ilustración tiene varios aspectos con los cuales se busca menoscabar el poder del absolutismo.
Entre ellos está el aspecto político. En el aspecto político, ¿qué dicen los ilustrados? Ya no se dejen pisar el poncho, ya no se dejen convencer de esta idea de que ellos son más importantes o que los reyes deben gobernar porque Dios lo dice. ¿Quién es Dios? Porque Dios les ha dado poder a ellos y no a nosotros. En realidad el poder no es de ellos, el poder es nuestro. Nosotros somos los que le damos la posibilidad de gobernar. Aparece un concepto que se llama soberanía popular. La soberanía popular implica que el poder emana ya no de Dios, sino emana del pueblo. ¿Tú te acuerdas que antes supuestamente Dios los tocaba, ¿no es cierto? Y les decía, ya sabes que tú vas a gobernar, que se llamaba providencialismo. Ahora ya no, ahora ellos proponen que es la soberanía popular. En el caso de la... y la igualdad política, ¿no? Además, y la igualdad política. Ay. La igualdad política. ¿Qué pasó? Por otro lado, también está el sistema económico, y en el aspecto económico, lo que buscan es ¿qué cosa? Lo que buscan es la libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de comercio. O sea que buscan romper el sistema económico de antiguo régimen. ¿Y cuál es el sistema económico de antiguo régimen? El monopolio comercial, ¿no es cierto? Y el monopolio comercial ya no debe existir porque significaría tener el poder del comercio en la mano del rey. Así que lo que ellos están buscando es romper las barreras del monopolio y crear un libre comercio. ¿A partir de qué cosa? A partir de las ideas entonces de nuestro pata Adam Smith, ¿no? Adam Smith propone una libertad de mercado. Es más, que el mercado se regula solo a través de sus dos variables independientes, la oferta y la demanda. Ya no es el rey el que mete la mano, ni el que tiene que controlar. No. Solamente es el mercado, ¿ya? En su teoría clásica, ¿no? En su escuela clásica. Luego tienes el aspecto político, el aspecto social. ¿Qué es lo que buscan en el aspecto social? Buscan la igualdad. Buscan romper las bases de antiguo régimen, las bases estamentales. ¿Cierto? ¿Por qué? Era el pueblo, el clero, la nobleza. Pero ellos dicen, ¿por qué son el pueblo, el clero y la nobleza si todos somos iguales, todos tenemos poder, hemos nacido con un mismo aquí para poder gobernar? ¿Por qué pasa estas cosas? ¿No es cierto? Entonces ellos dicen, esta forma no sirve, hay que romperla. Todos somos iguales, por lo tanto no somos pueblo, clero, nobleza, somos ciudadanos. Eso es, somos ciudadanos. Entonces, en el aspecto social, económico y político hemos visto, nos vamos ahora rapidito con el aspecto religioso. En el aspecto religioso yo quiero que entiendas que los ilustrados no están tratando de decirte que no existe Dios, ni que son ateos. No, eso no es cierto. Ellos te dicen, ¿sabes qué? Debe haber un Dios. Debe haber, no un Dios como el que tú lo conoces, ¿no? Sino que debe haber alguna fuerza que mueva todo esto, no sabemos cómo es. Ellos mismos hablan del deísmo, ¿no? Lo que sí están totalmente en desacuerdo es en cómo la Iglesia Católica ha venido operando en antiguo régimen, ¿no? En antiguo régimen la Iglesia Católica puede existir, pero no tiene por qué meterse en los designios del Estado. O sea, la Iglesia Católica está interfiriendo y eso no debe ser. Están en contra de eso, están en contra del poder del clero frente al antiguo régimen. O sea, para ellos, si quieres, tú crees en una piedra, en tu taba, en lo que tú quieras, pero que ese poder no interfiere en las cosas del Estado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el clero y otra cosa es el sistema civil, ¿no? Bueno, la ilustración va a ser el caldo de cultivo, va a ser el sistema ideológico, el movimiento intelectual que va a inspirar libertades. La primera libertad que inspira es la de las 13 colonias de Norteamérica, porque los primeros en independizarse no son los de la Revolución Francesa, los primeros en independizarse son los Estados Unidos, ¿no? Es la primera vez que se pone en práctica las ideas de la Ilustración. ¿Eran deístas?
Ah, sí, eran deístas. Bueno, el deísmo es una forma de pensar la religión. Ellos dicen, Voltaire decía que él no sabía exactamente de dónde, o sea, él sabía que había una fuerza superior que había creado las cosas, las plantas, los animales, el mundo, pero no sabía cómo llamarlo. O sea, no sé si es una energía, no sé exactamente dónde está, sé que existe, pero no sé dónde está. Hay algo superior a nosotros, eso es irrefutable, pero yo no lo llamo Mohammed, Yahvé, Jehová, no lo llamo de ninguna manera, simplemente sé que existe. Y por lo tanto, como no es materia, como no es algo tangible, ¿no? Como no es algo, una institución, no puede intervenir en la política. Eso es lo que está diciendo, ¿no? El deísmo. Ahora, lo otro es que la ilustración influye en las 13 colonias que te decía y también en la Revolución Francesa, pero la Revolución Francesa está inspirada en la independencia de las 13 colonias, no al revés. Tienes que tener en cuenta que básicamente la independencia de las 13 colonias es, digamos que el primer paso, ¿no? Es más, los franceses aprenden de las colonias inglesas, ¿no? En América, aprenden ellos. Es más, el general de Lafayette aprende cuando pelea codo a codo, mano a mano con George Washington. Entonces, digamos que este es el germen de todas las libertades, no solamente de los Estados Unidos y de Francia, sino también de toda América Latina, ¿no? En el caso del Perú y en el caso de Argentina y Chile y todo el mundo, tiene como base la ilustración. El otro punto que tú me habías pedido era, creo que, si no me equivoco, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bien, vamos con la Primera Guerra Mundial. Hay todo un preámbulo. Las ideologías políticas. Ya. Ay, joven, ¿cómo eres? Ya, vamos a ver. Las ideologías políticas del siglo XIX. Ya, mira. El siglo XIX es ¿qué cosa? Pobrecito, ya ahorita lo voy a hacer, no te preocupes. Para aquellos que quieren Primera Guerra Mundial, ahorita voy a hacer la Primera Guerra Mundial. La ilustración entonces crea libertades. La idea esta de que debemos ser libres, de que adiós antiguo régimen. Cuando se acabe el antiguo régimen hay un pequeño problema. Después de la Revolución Francesa, bien, sí, no hay antiguo régimen. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a gobernar? ¿Quién nos va a gobernar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué sistema vamos a seguir? No te preocupes. Para eso aparecen las ideologías políticas del siglo XIX. En el siglo XIX, estas ideologías políticas van a ser, digamos, las opciones que tenemos para poder gobernar en los espacios independientes. Ahí aparece, por ejemplo, el liberalismo. El liberalismo es la ideología política que plantea digamos que ya no centrarse en el pueblo, sino en el individuo. Lo más importante es el individuo. El liberalismo es contrario, totalmente contrario al antiguo régimen. ¿Por qué? Porque en el antiguo régimen no se medía a la gente por ellos mismos. María, Juan, Pepito, no, esos no existían. Existía el pueblo. Y si ahí hay 1, 2, 100, 200, 1000, 5000, eso da lo mismo. Todos son el pueblo, tanta vaina. Se muere uno, se muere. Nacen 5, no hay problema. Pero en el liberalismo no. En el liberalismo lo más importante es el individuo, el ciudadano, ¿no? Entonces rompe con las ideas del antiguo régimen. Lo otro, el liberalismo plantea el poder de la soberanía popular. Eso quiere decir que yo, como ciudadano, valgo no porque soy una persona de carne y hueso, sino que valgo porque tengo un poder para elegir y ser elegido. Es desde donde yo estoy donde emana el poder. Y lo otro es el librecambismo, ¿no? El librecambismo es la versión económica del liberalismo. Eso quiere decir que ellos buscan comerciar de manera libre,
¿no? Sin monopolios comerciales, o sea, en contra del antiguo régimen. Luego está el conservadurismo. Acá es el individuo. El conservadurismo, ¿qué quiere? Quiere mantener al antiguo régimen. Eso quiere. O sea, no quiere que hayan cambios. Y si aceptan los cambios, tienen que ser mínimos, pequeñitos, no muchos. No algo que cambie radicalmente el status quo o el espacio en ese momento. Luego está el nacionalismo. Recuerda que el nacionalismo está anclado en un pensamiento filosófico más grande llamado romanticismo. Y es la idea de exaltar, ¿qué cosa? De exaltar el amor por la patria. Ya no la idea de que, ay, España es lo máximo, Inglaterra es lo máximo, y nosotros dependemos de ellos, qué bueno ser parte de España. No, sino que ahora ya somos independientes, ya déjalo ahí. España es por allá y nosotros somos acá. Tenemos que construir nuestro propio espacio y amar al Perú o amar al espacio que nos ha tocado, ¿no es cierto? Bien. Ok, ya, espérame un ratito. Ya. Y luego está el socialismo, que puede ser utópico o científico. El científico propuesto por Marx, en donde la lucha de clases es la que plantea el desarrollo histórico, y el utópico, que es el que busca la relación entre las sociedades de manera pacífica, ¿no? Esas son las ideologías del siglo XIX. Y ahora sí nos vamos con nuestro último tema, que es el de la Primera Guerra Mundial. Pero para ver la Primera Guerra Mundial, que muchos han pedido la Primera Guerra Mundial, hay que ver su contexto. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? La Segunda Revolución Industrial. La Segunda Revolución Industrial es un cambio muy grande para el mundo. ¿Por qué? Porque aparece la producción en masas. Y esa producción en masas provoca ¿qué cosa? Provoca la necesidad de tres cosas: mano de obra, mercado y materia prima. Para tener esas tres cosas, yo, por ejemplo, Inglaterra, o yo, Francia, si quiero ser un gran industrial, yo no puedo quedarme en mi lugar, tengo que tener esa gente. ¿Pero cómo la tengo? Tengo que ir a capturarla. Esa captura se llama imperialismo. Es decir, la Segunda Revolución Industrial es la causa para que estas potencias salgan a colonizar, y esa colonización se llama imperialismo. Ahora, en el imperialismo hay luchas por mercados, ¿no? Inglaterra con la reina Victoria está luchando, Napoleón III está luchando, todo el mundo está peleando. Esa pelea es encarnizada por las colonias, pero la producción de las colonias nos da dinero. Le da a Inglaterra dinero, le da a Francia dinero. Es una época de mucha plata, es una época en donde los billetes te brotan por los poros, ¿ya? Todos los imperialistas tienen plata, o sea, los imperialistas sí tienen plata, los colonizados no, pues no, ellos están abajo. Entonces los imperialistas tienen mucha plata, los ingleses no saben en qué gastar sus billetes, ¿no? ¿Y qué hacen? Embellecen sus ciudades, ¿no? Se llama Le Belle Époque, la bella época. La bella época es una consecuencia del imperialismo. Es un periodo largo en donde todo es bonanza económica, se invierte la plata en las obras públicas, en embellecer París, en embellecer las zonas de Inglaterra, ¿no? La Belle Époque. La Belle Époque es justamente este periodo que les estoy comentando, que es una consecuencia directa de toda la plata que se saca en el imperialismo. Con todas esas ventas, entonces somos lo máximo, embellecemos todo, pero tú sabes que al mismo tiempo de tener mucha plata y embellecer todo, también tienes unos ojos que están encima de ti, alguien te está mirando, y ese que te está mirando en realidad no quiere solamente mirar la belleza que tienes ahí, sino también quiere tu billete. Con esa plata no solamente hay que crear la belleza, sino que también hay que defender esa belleza. Y para defender esa belleza aparece un movimiento, ¿no? Un movimiento económico, y ese movimiento económico se llama la paz armada. Es un periodo en donde todo el mundo con su plata quiere embellecer su casa, pero también quiere comprar armas por si otro se le pone liso y le quiere pegar, ¿no es cierto? Porque recuerda que en ese momento todo el mundo se está queriendo pegar. ¿Por qué? Por las colonias que los van a hacer ricos. Entonces, la Belle Époque es un periodo grande que también tiene otra
otro aspecto que es el aspecto militar, en donde estamos viendo ahorita que aparece la paz armada. La paz armada, profe, ¿a quién favorece? ¿Cómo que a quién? A Alemania, pues. Porque durante la Segunda Guerra Mundial, tú sabes que lo que más da plata para fabricar son las armas. ¿No? Son las armas. Entonces, esas armas vienen a partir de dos fabricantes muy grandes que son potencias para la Segunda Revolución Industrial. Uno es Estados Unidos y el otro es Alemania. Entonces estos patas venden, ¿no? Y se hacen de mucho dinero. Ahora, en este periodo del imperialismo, ¿no? Y el imperialismo y la bella época y la plata y todo eso, los alemanes están buscando no solamente tener plata, sino también tener pues colonias para dominar, ¿no? Pero al final hay un encuentro que se llama la Conferencia de Berlín. En la Conferencia de Berlín, las grandes potencias se dividen África y a Alemania no le toca nada. Una vainita así que le toca a Camerún, nada más. Entonces, Alemania dice, no. O sea que yo, que me he convertido en un industrial, he hecho mis armas, pucha, he vendido, que no me va a tocar nada. O sea que soy Gil, no me va a tocar nada. No, está bien loco. No me quisieron dar por las buenas, ahora me van a dar las colonias por las malas. Y Alemania, con todo su arsenal de armas que tiene, lo primero que hace es cranear una guerra, pero ya a nivel macro, ¿no es cierto? Nada que una guerrita por acá, no, una guerra a nivel macro que es la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, entonces, Alemania buscaría, con toda su tecnología en armamentos, que obviamente no la ha vendido, que es solamente para ella, ¿no? Buscaría una guerra rápida en donde captara no a las colonias, no a los imperios, captara a Francia, ¿no? Someter a Inglaterra y por supuesto quedarse con todo el mundo, ¿no es cierto? Para esto aparece la Primera Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial lo primero que vamos a ver son la guerra de movimientos iniciales, ¿no? La guerra de movimientos iniciales tiene dos frentes. Este es Alemania, vamos a poner acá, Alemania, esto de acá es el frente oriental y esto de acá es el frente occidental. En el frente occidental tienes a Francia, a Inglaterra y a Estados Unidos. ¿No? A Estados Unidos. ¿Ya? Frente oriental, frente occidental. Alemania se quiere meter a Francia, pero como no se puede meter de frente, ¿qué hace? Se mete por Bélgica, se mete a Francia. Ahora, Inglaterra, que es la amiguis de Francia, porque están en el mismo bloque, tú sabes que están en el bloque de la Triple Entente, ¿no? Lo va a ayudar para que Inglaterra no ayude a Francia y se termine una vez la guerra. Alemania le hace un bloqueo comercial, ¿no es cierto? Este bloqueo comercial no va a tener mucho éxito. Alemania se va a detener ahí, pero la verdad es que ya ha entrado a Francia, ha entrado a Bélgica, tiene la mitad de Francia, también ha entrado a Rusia en Lagos Masurianos y Tannenberg, que ha tenido victorias Alemania. Entonces, Alemania digamos que ha avanzado mucho en la Primera Guerra Mundial. El único problema ha sido Inglaterra. Contra Inglaterra no ha podido, ¿no es cierto? ¿Pero por qué no ha podido contra Inglaterra? Porque Inglaterra tiene alguien más que lo apoya. ¿Quién más lo apoya? Estados Unidos. Porque Estados Unidos vende armas y obviamente está abasteciendo a Inglaterra. Ahora, Alemania sabe eso, ya se ha enterado que Estados Unidos está manteniendo la Primera Guerra Mundial. Alemania, y eso viene en contra de los intereses de los alemanes, porque ellos querían que la guerra fuera rápida, y mientras que Estados Unidos siga dando cosas, siga dando plata, siga dando armas, la guerra no se va a terminar. Así que lo que hace es básicamente Alemania hacer el bloqueo en Inglaterra, no le sale, y luego se va a un nuevo frente, que es el frente marítimo en contra de Estados Unidos. Recuerda que se baja a su embarcación Lusitania, ¿cierto? Y eso provoca que Estados Unidos entre a la Primera Guerra Mundial. Paralelo a esto, Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial y sale de la Primera Guerra Mundial a través del Tratado Brest-Litovsk, ¿no? Rusia sale a través del Tratado Brest-Litovsk, ¿por qué? Porque en Rusia paralelamente, se está llevando a cabo la Revolución Rusa, ¿no? Que eso lo hemos visto creo que la semana pasada.
Y Alemania puede respirar tranquilo, Rusia salió de la Primera Guerra Mundial, pero entró a Estados Unidos. Cuando entra a Estados Unidos ya no hay nada que hacer. Siempre que Estados Unidos entra a una guerra, Estados Unidos siempre la malogra toda. O sea, él siempre va a ganar, ¿no es cierto? Ahí solamente es cuestión de tiempo para que Alemania caiga. ¿Y por qué cae Alemania? Por el siguiente episodio de la guerra, que es la guerra de posiciones, ¿no? La guerra de posiciones es una guerra estática, en donde Alemania entra en un enfrentamiento con trincheras. Las trincheras son espacios, son huecos enormes donde están los soldados alemanes, ¿no es cierto? Y sus contrincantes están al frente en otras trincheras. Esa guerra puede durar semanas, meses, y eso fue lo que le pasó a Alemania, duró mucho tiempo. Alemania está desgastado, primero porque no tiene el superejército. ¿Y por qué no tiene el superejército, profe? Porque no tiene colonias, pues. Las colonias las tiene Inglaterra, las tiene Francia, él tiene Camerún nomás, no tiene nada. Si le matan a uno, te hacen un hueco ahí, ¿no? Lo otro, la plata ya no les alcanza. O sea, sí tenían dinero, pues, pero mira cuánto ha demorado. O sea, no han planificado una guerra para tanto tiempo. En cambio, Estados Unidos acaba de entrar con plata fresca, con gente fresca. Alemania, digamos que por desgaste, va a perder la Primera Guerra Mundial. Pierde la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos y el bloque de la Triple Entente salen victoriosos, ¿no? Y firman, como consecuencia, firman un tratado, que es el Tratado de Versalles. Uf, olvídate, un tratado lesivo para los alemanes. Le quitan sus armas, le quitan su plata, los obligan a pagar la deuda externa, la deuda, disculpa, de guerra, ¿no? Le quitan Alsacia, le quitan Lorena. Alemania está reventado, ¿no? Alemania nunca se iba a parar. Los gringos pensaban eso, ¿eh? Los gringos pensaban, no, eso ya fueron, ya están reventados. Pero Alemania resurgió a través de su industria entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial en un periodo que se llama entreguerras. Otra de las consecuencias que trae la Primera Guerra Mundial es la creación de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es una institución que busca velar por la paz mundial, que se supone que con Sociedad de Naciones se iba a evitar una nueva guerra mundial, pero nadie la respetó. No hubo, digamos, consenso con eso, y es por eso que aparece la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo otro es las condiciones que pone Estados Unidos para que ya no aparezca una guerra, que son los 14 puntos de Woodrow Wilson, que también son parte de la Primera Guerra Mundial, disculpa, y obviamente del fracaso de Alemania en esta, ¿no? Alemania queda muy mal económicamente y le va a costar, pero va a poder reacomodarse para una Segunda Guerra Mundial.